Bien. Saludos a todos los que nos están viendo ahora. Me saluda desde el grupo GFIC de la UNFB. Hoy dictaremos el curso de estática, el tema de sistema de fuerzas y torsor, la parte de ejercicios. Bueno, empecemos. Vamos a observar el dibujo de un sistema de fuerzas. Como podemos observar, encontraremos 4 fuerzas, las cuales nombraremos de izquierda a derecha. 2 de ellas coinciden en el origen, la de 100 y de 80 libras. También podemos observar 2 momentos libres, en el eje X y en el eje Y. Y podemos ver las distancias que nos ayudarán a saber las componentes del vector unitario de cada una de esas fuerzas. Antes pasemos a nombrarlas y a reconocerlas. Reducir el sistema de fuerzas al origen. Eso es lo que haremos hoy. Entonces, primero reconozcamos y nombremos cada una de las fuerzas. La fuerza 1, 2, 3 y 4 nos dan de forma escalar, al igual que los momentos libres 1 y 2. Las vamos a llevar a su forma vectorial, de la forma en la cual, yendo su vector unitario, multiplicando por su forma escalar, por el número de cantidad escalar, hallaremos cada fuerza en su forma vectorial. Entonces, volvamos a la imagen. Volvemos a la imagen y observemos el vector 1, que es el de 700 libras. Podemos ver que sus coordenadas, para poder hallar su vector unitario, serían 3, menos 2 y 6. Entre su módulo, que sería 7, es el vector unitario. Entonces podemos ver que con ese dato vamos de nuevo a observar la fuerza en su forma vectorial. Ya, como vemos, la fuerza 1, dijimos que era 3 menos 2 y 6 sobre 7, ¿no? Su vector unitario. Por 700 sería 300 menos 200 y 600. Esa es su forma vectorial de la fuerza 1. De la misma manera vamos a hacer con la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Ahora, la fuerza 1 hemos puesto un vector posición o un radiovector, el cual nos indicará la distancia de la fuerza 1 con respecto al origen. Y lo usaremos para hallar momentos. De la fuerza 1, su radio 1 es 7,5. Esto lo vemos en la imagen que ya hemos visto. Entonces pasamos al cálculo de la resultante y el origen y el momento en el origen. Bueno, lo que veremos primero va a ser hallar la resultante del sistema de fuerzas. Así que, bueno, la resultante es la sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas del sistema, ¿no? Esa es la expresión de la resultante. Entonces, la resultante suma fuerza por fuerza en su forma vectorial. Y podemos poder observar ahí la forma vectorial de las 4 fuerzas que intervienen en este sistema. Una vez sumado, la resultante dará por resultado 112,669 milésimas menos 324 y 605,666 milésimas. Libra fuerza, esa es unidad de la resultante. Estamos trabajando en ese sistema. Luego de haber obtenido la resultante, pasaremos a hallar el momento con respecto al origen. El momento con respecto al origen será ya la sumatoria de momentos de cada una de las fuerzas, también sumándole los momentos libres que hemos encontrado en el sistema. Entonces, hallaremos el momento 1, el momento 2, el momento 3 y el momento 4. ¿Sí? El momento 1 es el radio vector 1 por la fuerza 1, justo ahí están los datos, es con producto vectorial del radio vector por la fuerza. Igual para el momento 2, su radio vector por la fuerza 2, el producto vectorial. Hay un dato, ustedes se preguntarán, ¿por qué no está el momento 3 y el momento 4? Como se lo dije al inicio del video, la fuerza 3 y la fuerza 4 coinciden en el origen. Y por teoría, cuando una fuerza coincide en un punto o cruza por un punto, al momento de nosotros querer hacer momentos con respecto a ese punto de la fuerza, es 0. Entonces, por eso es que no hemos colocado el momento 3 ni el momento 4, porque ambas fuerzas pasan por el origen. Entonces, su momento generado es 0. Entonces, el momento en el origen sería el momento generado por la fuerza 1, más el momento generado por la fuerza 2, más los momentos libres que hemos encontrado en el dibujo. El resultado de esto sería que el momento con respecto al origen sería 200 menos 4.648,827 milésimas
y menos 1500 libras por pie. Ese sería el momento en el origen. Ya hemos reducido el sistema a un sistema fuerza par, una fuerza y un momento. Pero también vamos aún a reducir más lo que ya hemos reducido, a un torsor, que es la mínima reducción que se puede hacer de un sistema de fuerzas. Primero hallaremos el momento mínimo. ¿Por qué? Porque para poder llegar a un torsor, lo que necesita son la resultante, el momento mínimo, el paso del torsor y la ecuación del eje central. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar el momento mínimo. ¿Qué es el momento mínimo? La proyección del momento sobre la resultante. Es la recta en la cual la resultante y el momento están en la misma dirección. No necesariamente en el mismo sentido, pero sí en la misma dirección. Entonces, vamos a proyectar el momento que tenemos sobre la resultante. Va a ser con doble producto escalar con respecto al utero de la resultante. Como podemos ver ahí arriba. Momento, producto escalar, puntero de la resultante, de nuevo producto escalar, puntero de la resultante. El primer producto nos dará un número y luego, de nuevo, con el segundo producto ya nos dará un vector. ¿Cómo sería el interior de la resultante? Es la resultante en forma vectorial sobre el módulo de la resultante. Entonces aquí tenemos la forma en cómo hemos hallado los datos, ¿no? La resultante sobre su módulo. Así obtendremos el interior de la resultante. Que aquí está, en el tercer renglón. Ahora, una vez obtenido el interior de la resultante, pasaremos a hallar el momento mínimo, que es el producto escalar del momento por el unitario de la resultante. Luego, de nuevo, por el unitario de la resultante. Y obtendremos que el momento mínimo es 144,35 milésimas menos 413,434 milésimas y 773,521 milésimas libra por pie. Momento mínimo también es unidades libra por pie. Ya tenemos el momento mínimo, ahora pasaremos a hallar el paso del torsor, el cual lo hemos hallado como el módulo del momento mínimo sobre el módulo del resultante. Ya tenemos el módulo del momento mínimo, el módulo del resultante y obtendremos 1.277. Ese es el paso del torsor. Que no se confunda con punto de paso, que son cosas muy distintas. Ahora, lo único que nos falta hallar sería la ecuación del eje central, que se expresa como un vector P, que tiene los elementos el vector Q más una constante por la resultante. O también puede ser una constante por el unitario de la resultante. Se puede expresar de ambas maneras. Ahora, ¿cómo hallamos el vector Q? El vector Q se halla de esta manera. Como está expresado allí, dice, el producto vectorial de la resultante por el momento sobre el módulo al cuadrado de la resultante. Entonces, como ya tenemos todos estos datos, pasaremos a resolverlos, ¿no? Ahí en el último renglón tendremos cómo hallar el vector Q, que es el producto vectorial de la resultante con el momento, dividido entre el cuadrado del módulo de la resultante. Y obtendremos que el vector Q es 6,815 milésimas, 0,599 milésimas, menos 0.947 milésimas. Entonces, la expresión de la ecuación del eje central sería, la ecuación del eje central sería igual al vector Q más una constante por la resultante. Y así tendremos ya la ecuación del eje central. Pero ahí no acaba el problema. El problema se dice que se acaba cuando se grafica el momento mínimo y la resultante. Y podemos decir que ya tenemos el problema resuelto cuando nos piden un torsor. Así que ahí como vemos, el momento mínimo está dibujado de color amarillo y la resultante de color rojo. Habíamos observado que el momento mínimo era mayor a la resultante, por eso que también ahí se grafica de una manera más grande, ¿no? Y teniendo idea un poco de sus coordenadas, se grafica de esta manera. Ahora, también he dibujado el momento con respecto al origen. Eso no es necesario dibujarlo, pero lo he hecho para que tengan una referencia de dónde está y cómo está, ¿no? Que es diferente al momento mínimo. Entonces, de esta manera, se puede decir que el problema se ha terminado, obteniendo la reducción a un sistema fuerza par, que fue fuerza y momento, y luego reducimos ese sistema aún más a un torsor, que era teniendo la resultante, teniendo también el momento mínimo, el paso del torsor y la ecuación del eje central. La ecuación del eje central es la línea de acción en la cual el momento mínimo y la resultante están en el mismo sentido, en la misma dirección. En este caso también están en el mismo sentido, ¿no? Pero en la misma dirección, en ese momento siempre va a ser el momento mínimo y el momento resultante van a estar en el mismo sentido. Estamos por terminar este problema y pasaremos al siguiente.
En el siguiente ejercicio nos pide hallar el paso del torsor y las coordenadas del punto M situado sobre su eje central. Como ya hemos visto, para hallar el torsor necesitamos hallar el momento mínimo, la fuerza resultante y la ecuación del eje central. Así es que vamos a empezar hallando cada fuerza de manera vectorial. Para el caso de la fuerza 1, tenemos el módulo, pero lo que necesitamos saber es ahora las componentes de la fuerza en cada eje. Vamos a empezar ubicando la fuerza 1 que se encuentra de A, en dirección de A hacia B. Vamos a hallar el vector unitario de esta fuerza con los vectores posición de A y B. Vamos a restar el vector posición de B menos A, que tenemos los datos acá, sería 0,10,4 menos 2,6,0. Y esto lo vamos a dividir entre la resultante de ese vector. Esta diferencia nos da menos 2,4 y su resultante va a ser 6. Esta división nos va a dar el vector unitario de la fuerza 1, que vendría a ser menos 1/3, 2/3 y 2/3. Entonces, para hallar la fuerza 1, vamos a tener que multiplicar el módulo, que es 26, por el vector unitario, que es el que acabamos de hallar, ¿verdad? Entonces, esa multiplicación nos va a salir menos 8,667 milésimas por el eje X, 17,333 milésimas por el eje Y y 17,333 milésimas por el eje Z. De la misma forma, vamos a hallar para la fuerza número 2. La fuerza 2 va de C hacia D. Hacemos la misma operación, restamos el vector posición D con el vector posición de C y lo dividimos entre su resultante y así obtenemos el vector unitario de la fuerza 2. Ese vector unitario lo multiplicamos por el módulo de la fuerza 2, que es 36, y así obtenemos la fuerza 2, como en este caso. Hacemos el mismo procedimiento para la fuerza 3, que en este caso va de E hacia G, entonces restaríamos el vector posición de G con E. Igualmente dividimos entre su resultante, obteniendo así el vector unitario de la fuerza 3, y este vector lo multiplicamos por el módulo, que en este caso nos dicen que es 12 newtons. Y obtenemos así la fuerza 3 de manera vectorial. En el caso de la fuerza 4, si nos damos cuenta, tiene la dirección del eje Z, pero sentido contrario. Entonces, en este caso podemos deducir que el vector unitario va a ser 0,0, menos 1. Entonces ya no necesitamos hacer ninguna resta ni nada, simplemente multiplicamos este vector unitario por el módulo, que es 30, y así obtenemos la fuerza 4, que sería 0,0 menos 30 en el eje Z, ¿verdad? Ahora, para la fuerza 5 es parecido, porque esta fuerza 5 en el gráfico nos señalan que es paralela al eje Y, pero en sentido contrario. Así es que su vector unitario será 0,0, menos 1. Ese vector unitario lo vamos a multiplicar por la resultante, que es 30, y eso será 0,0, menos 30. Para la fuerza, de esa forma obtenemos la fuerza número 5, que está acá. Ahora, todas las fuerzas obtenidas son, acá las podemos observar, la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4 y la fuerza 5 de manera vectorial, y vamos a hallar la fuerza resultante, que va a ser la suma de estas 5 fuerzas. Acá lo tenemos, su módulo es 30,293 milésimas. Este módulo se halla sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente del vector de la fuerza resultante. Ahora, también es necesario hallar el vector unitario de la fuerza resultante. Para ello, dividimos la fuerza resultante entre su módulo, ¿verdad? Que es 30,293. Y obtenemos menos 0,594, menos 0,437 y 0,676. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a llevar todas las fuerzas, las vamos a llevar al origen, para poder trabajarlas de una manera más fácil.
Pero como ustedes ya saben, cuando yo traslado las fuerzas hacia otro punto, esa traslación genera un movimiento, genera un momento. Entonces tenemos que hallar el momento de cada fuerza respecto a ese nuevo punto que estamos trasladando. En este caso es el origen. Así es que vamos a hallar el momento de cada fuerza respecto al origen. Empezamos con el momento 1, con el momento de la fuerza 1 respecto al origen. Y si nos damos cuenta, la fuerza 1, podemos hallar el vector posición OA, y ese vector lo multiplicaríamos con la fuerza 1. OA es simplemente el vector posición A, que ya lo tenemos, que sería 2,6,0, multiplicado por la fuerza 1, que también ya la hallamos. Y obtenemos así el momento de la fuerza 1 respecto al origen. Ahora, el momento de la fuerza 2 respecto al origen sería el mismo procedimiento. El vector posición OC, tenemos ¿cuál es? Es 4,0,0, multiplicado por la fuerza 2, que también ya la tenemos. Y eso nos va a dar este momento. Para el momento de la fuerza 3, es exactamente lo mismo. En este caso, el vector posición sería OE, multiplicado por la fuerza 3, y obtenemos el momento de la fuerza 3 respecto al origen. Ahora, en el caso de la fuerza 4, si nos damos cuenta, esta fuerza pasa por el origen. Y cuando una fuerza pasa por el origen, el momento de esa fuerza respecto al origen es 0, porque no habría vector posición. Sería 0. 0 por un vector, y eso nos daría 0. Así es que el momento de la fuerza 4 respecto a 0 va a ser 0. Y el momento de la fuerza 5 respecto al origen tendrá como vector posición de 0 de O a H. Y eso lo multiplicamos por la fuerza 5. Y así obtenemos el momento de la fuerza 5 respecto al origen. Hallamos el momento resultante, sumamos todos los momentos, y ese sería el momento resultante respecto al origen. Ahora, es importante hallar el momento mínimo para nosotros poder hallar el torsor. Este momento resultante está en una dirección diferente a la fuerza resultante. El momento mínimo va a ser la proyección de este momento, del momento resultante, en dirección de la fuerza resultante. Así es que vamos a multiplicar el momento resultante respecto al origen por el vector unitario de la fuerza resultante producto punto. Como saben, el producto punto nos va a dar un número, pero a mí me interesa tener el vector mínimo como vector. Así es que lo voy a multiplicar por el unitario de la fuerza resultante nuevamente. Así es que todos estos datos ya los tenemos. Aquí está, y el unitario de la fuerza resultante lo hallamos en la anterior diapositiva. Simplemente reemplazamos y hallamos el momento mínimo, que es este de acá. Ahora, y es importante también sacar la resultante del momento mínimo. Con estos datos vamos a trabajar la siguiente parte, que vendría a ser hallar el paso del torsor. Hallar el paso del torsor tiene la siguiente fórmula, y como se dan cuenta ya tenemos el módulo del momento mínimo, lo hallamos hace un momento, y el módulo de la fuerza resultante también lo tenemos. Es cuestión de reemplazar y obtenemos que el paso del torsor va a ser 4,047 metros. Y esto es lo que nos están pidiendo, es lo primero que nos piden en la pregunta. Ahora, vamos a hallar la ecuación del eje central. ¿Se acuerdan que comentamos que un torsor contiene el momento mínimo, la fuerza resultante y la ecuación del eje central? ¿Cuál será la fórmula para hallar la ecuación del eje central? Es esta de acá. Tenemos, este R es un parámetro. Esta fuerza resultante ya la tenemos. Lo que nos falta hallar es este Q0. Entonces, eso vamos a hallarlo con la siguiente fórmula, que es la fuerza resultante, producto cruz, el momento respecto al origen, sobre el módulo de la fuerza resultante al cuadrado. De igual manera, estos datos ya los conocemos, los reemplazamos y hallamos que el paso que el Q0 va a ser 3,255 milésimas menos 0,526 milésimas y 2,518 milésimas. Así es que, teniendo este dato, ya tenemos la ecuación del eje central, que vendría a ser esta ecuación. Ahora, ¿qué nos dice la segunda parte del problema? Las coordenadas del punto M está situado sobre el eje central, lo que significa que A, B, 0
pertenece a esta ecuación y va a satisfacer a esta ecuación. El primer dato que yo veo acá es que en el eje Z es 0. Así es que 2,518 más el parámetro multiplicado por 20,480 me tiene que dar 0. De esa forma yo hallo que el R es menos 0,123. Ahora, con este R que tengo, si yo lo reemplazo, voy a poder hallar el A y el B. Para el caso del A, sería 3,255 más el R, que ya lo tenemos, por menos 17,981. Eso nos va a dar el A, que es 5,467. En el caso del B, sería menos 0,526 más R por menos 13,226. Y eso nos da un B que es igual a 1,101. Y así hallamos el punto M, que sería 5,467 en el eje X, 1,101 en el eje Y y 0 en el eje Z. De esa forma hemos podido desarrollar este ejercicio. Eso sería todo por ahora. Espero que les haya servido de mucho. Hasta pronto.